audiencia preparatoria. Estos elementos ya se están sustentando bajo una base del conocimiento de probabilidad de verdad, teniendo en cuenta la etapa en la cual nos encontramos. Los testimonios, su señoría, no han variado, no han cambiado. Ninguno de los testigos que ha manifestado recibir dineros y ofrecimientos por parte del doctor Diego Javier Cadena ha variado su dicho, ha cambiado su argumento, ha cambiado su versión. Se sostienen y se mantienen, señora juez, en los ofrecimientos y en las entregas de dineros ejecutadas por el doctor Diego Javier Cadena, el señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. El señor Carlos Enrique Vélez se sigue manteniendo y sosteniendo frente a la versión de haber recibido sumas dinerarias por intermedio de sus familiares de manos del doctor Diego Javier Cadena y del doctor Juan José Salazar. Esto, señora juez, sostiene y mantiene, lógicamente, como se lo dije, la inferencia razonable y en este caso en probabilidad de verdad respecto a la posible autoría del doctor Diego Javier Cadena Ramírez frente a los hechos materia de juzgamiento ya en este caso. Adicional a eso, el señor Juan Guillermo Monsalve se ha sostenido y se ha mantenido también frente al ofrecimiento que realizó el doctor Diego Javier Cadena frente a posibles beneficios judiciales respecto a trámites de un recurso de revisión, su señoría, y posible presentación y, lógicamente, aceptación ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz. Estos hechos, señora juez, se siguen sosteniendo y manteniendo por los testigos, que son quienes sustentan, lógicamente, la acusación. De los elementos materiales probatorios, señora juez, también sustentaron estos testimonios, se mantiene la declaración de la señora Deyanira Gómez, que es la esposa del señor Juan Guillermo Monsalve, quien tuvo reuniones con el doctor Diego Javier. Estos hechos. Adicional a eso, se sostienen frente a los elementos técnicos que se presentarán en su momento en la audiencia de juicio oral, que demuestran una de estas reuniones entre el doctor Diego Javier Cadena y la señora Deyanira. Adicional a eso, señora juez, se mantienen y se sostienen los testimonios de los familiares del señor Carlos Enrique Vélez que recibieron dinero, sobre todo uno de los más importantes, el de la señora madre, el señor Carlos Enrique Vélez, señor juez, que ha recibido dineros vía mensajería de esas empresas, su señoría, como Servientrega, como Interrapidísimo, todos estos señoría, centrales externas bancarias, en las cuales pues se han presentado y se tienen los elementos. Doctor, disculpe, hay como problemitas un poquitico en la conexión. Si quiere puede apagar la cámara y puede seguir con su intervención. Muchas gracias, doctor. Su señoría, me permite, me desconecto y me vuelvo a conectar si de pronto mejora. Es que sí estoy teniendo bastantes problemas con el internet. No le escucho, su señoría. No se escucha de nadie. No me escucha. ¿Me escuchan, perdón? Muchas gracias, doctor. Yo lo estoy escuchando. Si quiere, continuamos de esta forma. Gracias, su señoría. Entonces, le manifestaba, su señoría, cómo el testimonio de la madre del señor Carlos Enrique Vélez se mantiene en el sentido de haber recibido dineros de parte del señor Carlos Enrique, del señor Diego Javier Cadena, el doctor Diego Javier Cadena Ramírez. Adicional a eso, se presentaron los elementos materiales probatorios que sustentaron el recibo de estos dineros, recibos, lógicamente, su señoría, de como se lo manifestaba, de estas centrales bancarias, de estas oficinas de pagos y para remisión de dineros, para remitir dineros por parte de los ciudadanos colombianos, señor juez. Elementos que sustentan más o menos una cifra de 7.600.000 pesos recibidos por parte de estos familiares y una suma, su señoría, que alrededor de los 40 millones de pesos que se tienen de manera testimonial recibidos aparentemente por, lógicamente, los familiares del señor o del doctor Diego Javier Cadena Ramírez. Entonces, señora juez, se observa por parte del despacho fiscal que hasta el momento esa inferencia razonable de autoría no ha variado. Es más, como se lo manifiesto, se sustenta ahora en el grado de probabilidad de verdad, se mantiene y se sostiene la acusación de la Fiscalía General de la Nación. Estamos llegando precisamente ya o iniciando la audiencia preparatoria, que ha tenido ciertos inconvenientes que serán motivo, lógicamente, de presentación ante su presidencia posterior a este argumento. Esta
Señora juez, es la razón o el motivo por el cual considera este despacho fiscal se sostiene esos argumentos del primer elemento, el primer requisito del artículo 308. Se tiene claro que aún está activa la investigación de la Fiscalía General de la Nación, lógicamente en una etapa de juzgamiento frente, quiero ser claro, no actos de investigación, sino los testimonios, señora juez, que confirman o mantienen la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. No han variado, no han cambiado, ni se han retractado de sus manifestaciones. Frente a los fines constitucionales, señora juez, que en su momento la Fiscalía presentó y sobre los cuales los señores jueces, el señor juez de garantías y el señor juez de segunda instancia consideraron se mantenían, o en ese momento el señor juez consideraban se estaban en riesgo. Los mismos considera este despacho fiscal se mantiene. Su variación no ha generado ninguna clase de cambio. No han variado los mismos, sigue considerándose por parte de este despacho fiscal y así se presenta que puede seguir generándose una obstrucción a la justicia por parte del doctor Diego Javier Cadena y lógicamente, señora juez, pues sigue existiendo un peligro para la comunidad habilitado en ese numeral segundo. La Fiscalía acusó precisamente por los dos delitos, eso sería el soborno en la actuación penal y el fraude procesal. Se mantuvo la imputación dentro de la misma acusación, esa calificación jurídico provisional se sostuvo y se sostiene y por lo tanto, señora juez, en lo que tiene que ver específicamente con el artículo 310, se considera que los hechos, como se manifestaron, no han variado, siguen siendo hechos de una connotación supremamente grave. Su modalidad, señora juez, como se manifestó en su momento en la audiencia de medida de solicitud de medida de aseguramiento, fueron tan fuertes, fue una modalidad tan grave, tan dolosa desde el punto de vista técnico, su señoría, que lógicamente generó o se pretendió generar error ante la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción. Eso, señora juez, claramente fue y se estableció dentro de la audiencia y como se lo manifiesto, se sigue sosteniendo hasta el momento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se presentaron elementos falsos, o sea, declaraciones falsas, cartas del señor Carlos Enrique Vélez que pudieron generar un error frente a la Administración de Justicia y nada más y nada menos frente a la cabeza visible de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción, en su momento también ante la sala de instrucción. Esto, señora juez, observará usted que los delitos se acusaron, los mismos delitos, no existió variación, se sostuvo en el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos, pues lógicamente no tiene ninguna clase de variación. Son delitos que atentaron lógicamente contra la administración pública, específicamente contra la administración de justicia, ejecutados por un abogado con alto reconocimiento, ejecutados, su señoría, para afectar una investigación que se surtía ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Lógicamente esto llevó a afectar directamente esta investigación, señora juez. Es tan así que la misma Honorable Corte Suprema de Justicia es la que compulsa copias para que se inicie y se genere esta investigación, la que llevó lógicamente a la judicialización del doctor Diego Javier Cadena. Entonces, lógico, para este despacho se mantiene y se sostiene ese peligro para la comunidad. No ha variado las condiciones a la fecha de hoy, señor juez. No ha variado. Y lógicamente que ha generado que se mantenga y se sostenga lógicamente y no se genere un riesgo ni se esté presentando el mismo, señora juez, tener en estos momentos detenido en su lugar de residencia al doctor Diego Javier Cadena. Ha permitido, señora juez, que no se generen mayores riesgos ni que en estos momentos la Fiscalía General de la Nación esté haciendo alguna clase de solicitud distinta. Es el mismo hecho que prueba, señora juez, que al haber mantenido recluido al doctor Diego Javier Cadena en su lugar de residencia ha generado esa seguridad. Esto, lógicamente, sostiene la petición de la Fiscalía General de la Nación frente a esta prórroga de medida. Y la obstrucción de la justicia, señora juez, se mantiene y se sostiene. Es más, ha generado actos dentro del marco de la defensa técnica y material, señora juez, actos claramente dilatorios que han afectado a la investigación. Sí, su señoría. Doctor Benítez, disculpe que lo interrumpa. No lo estoy escuchando muy bien. Ministerio Público, ¿usted escucha
¿Al doctor Daniel? Al doctor Daniel sí lo estoy escuchando, aunque él ha manifestado que ha tenido dificultades con el internet, pero lo he escuchado, no sé la defensa y víctima, yo lo estoy escuchando, pero también me quedo no presento la imagen para no recargar más el sistema. Yo estoy escuchando perfectamente, señora. La defensa también, señora juez. También, su señoría, la defensa. Muchas gracias, doctor. Disculpe la interrupción, señor fiscal. Prosiga entonces. El problema, al parecer, es mío. Gracias, Ahora, señoría. pero lo que no haya escuchado usted, doctora, pues yo pienso que el doctor lo puede reiterar. Que lo importante es que usted tenga que decir. No, aquí es un poquito de interferencia, mucho, pero quería que ustedes también escucharan. Y igualmente voy a apagar la cámara para que haya mejor conectividad. Doctor Daniel, puede continuar. Gracias, su señoría. Su señoría, le manifestaba cómo pues, se sostiene también a la fecha ese peligro a la comunidad. No han variado, lógicamente, los hechos que generaron que la Fiscalía solicitara en su momento esta medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia del doctor Diego Javier Cadena. Los mismos se sostienen y pues de esto da fe, señora juez, el hecho como se lo estaba manifestando frente a que él mismo se ha mantenido o por lo menos no se ha generado mayor riesgo con el cumplimiento de la medida de aseguramiento por parte del doctor Diego Javier Cadena. Esto lleva, señora jueza, a que analicemos entonces ese segundo fin constitucional que la Fiscalía también encuadró en su momento de la petición de la medida de aseguramiento y que realmente es el punto más álgido frente a esta petición de prórroga, que es todo lo que tiene que ver con la obstrucción a la justicia, eso sería o el de obstrucción de la justicia del artículo 309. Es claro, señora juez, que como se lo manifesté, los testimonios de estas personas, del señor Juan Guillermo Monsalve y del señor Carlos Enrique Vélez, en su momento se pretendió por parte del doctor Diego Javier Cadena precisamente eso, declarar falsamente, señora juez. Y esto generó que la Fiscalía, que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias y que la Fiscalía General de la Nación iniciara una investigación que llevó al juzgamiento. Hoy estamos en ese juzgamiento del doctor Diego Javier Cadena. Pero, su señoría, se han ejecutado actos que demuestran, o así lo sostiene este despacho fiscal, que se siguen manteniendo y generando actos de obstrucción. ¿Cómo cuáles? Como los que manifiesta el mismo parágrafo, su señoría. En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que ha transcurrido por causas de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor. Esto, señora juez, se sostiene y se mantiene desde el 23 de noviembre del año 2020, su señoría. El 29 de octubre, la Fiscalía General de la Nación del año 2020 presentó la acusación formal. Se acusó formalmente al doctor Diego Javier Cadena. Y a partir de esa fecha, pues, se generó o se ejecutó todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de los elementos materiales probatorios. El 23 y 24 de noviembre, su señoría, se ejecutó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, el despacho séptimo delegado, el descubrimiento frente a los investigadores. Estos investigadores recibieron la totalidad de los elementos, o así quedó plasmado en la constancia, elemento que será lógicamente trasladado a su presidencia, que sustenta esta petición, y en los cuales, señora juez, se generó a partir de esa fecha, a partir de ese 23 de noviembre, un compromiso pues para verificar la información, un compromiso que se acata por parte del despacho fiscal y que lógicamente se esperaba correspondencia por parte de la defensa, señora juez. Pero solo hasta el 9 de febrero, fecha en la cual se fijó audiencia preparatoria para los días 9, 10 y 11 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito, la defensa presentó observaciones frente al descubrimiento. Y llama la atención un punto importante la Fiscalía General de la Nación. Se manifiesta por la defensa en su momento en la audiencia que el descubrimiento, las observaciones, solo se entregó informe hasta el día 8 de febrero, ante lo cual, pues, lógicamente no se podían hacer antes o llamados o solicitudes a la Fiscalía para que cumpliera o terminara con el traslado. Pero, señora juez, uno de los puntos
trascendentales de las observaciones, manifestó la defensa en su momento, se basaba en el hecho de que la Fiscalía había entregado solo 17 gigas de 179 gigas ofrecidas. Su señoría, esto es un elemento que claramente, sin necesidad de un mayor análisis por parte de quienes recibieron la información, se hubiera podido informar de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación. Este acto o este hecho conllevó, señora juez, a que en la audiencia del 9 de febrero hiciera verificaciones ante mi despacho, ante quien ejecutó el traslado, y me informó que se habían entregado las 17 gigas porque eran las que contenían cada uno de los elementos materiales probatorios que sustentaban la acusación de la Fiscalía General de la Nación, ante lo cual, lógicamente, este despacho fiscal ofreció las otras 150 y algo de gigas que faltaban por descubrir. Gigas, su señoría, que hacen parte de todo el proceso 52.240, proceso que se adelanta por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y en el cual, su señoría, pues hay abundantes elementos materiales probatorios, pruebas en este caso, ya que son de ley 600, y sobre los cuales, pues muchos de ellos nada tienen que ver con esta investigación, pero igual existía el compromiso de la Fiscalía de trasladarlos, así como se ofrecieron. Pero quiero partir desde ese punto, señora juez. Solo hasta el 9 de febrero, se le informó al señor juez tercero penal del circuito que no se había entregado la totalidad de las gigas. Situación que le digo, su señoría, desde el mismo 23 o 24, desde el 25 de noviembre, pudo la defensa haber requerido a la Fiscalía General de la Nación para que entregara el restante de elementos materiales probatorios. ¿Por qué lo manifiesta este despacho y por qué lo puede afirmar, su señoría? Porque si lo que se pretendía era generar alguna clase de discusión válida en la audiencia preparatoria respecto a la no entrega de los elementos, lo que se debió haber solicitado en su momento, su señoría, era un rechazo sobre la totalidad de los elementos materiales probatorios no descubiertos por incumplimiento, lógicamente, de las reglas establecidas por parte del juzgado. Pero, señora juez, lo que se solicitó fue la entrega. Se solicitó se entregara la totalidad. Situación, señor juez, que no debió haber llevado hasta el día 9 de febrero, sino se pudo haber hecho, lógicamente, con antelación. Distinto, lógico, es, y sobre ese punto, que se hicieron observaciones sobre elementos materiales probatorios que no eran legibles. Es una situación, señora juez, que lógicamente sí necesitaba hacerse una verificación de la totalidad de los elementos. Pero, señora juez, esperarse hasta el 9 de febrero para hacer el reclamo de elementos materiales probatorios no trasladados por parte de la Fiscalía General de la Nación fue generar una demora innecesaria, un aplazamiento innecesario ese día 9. Se perdieron 3 fechas. Pero ahí no termina, o por lo menos así lo ve este despacho fiscal, la situación o los actos dilatorios por parte de la defensa. El 9 de febrero se hacen las solicitudes, su señoría, y se hace una solicitud específica. La entrega original de los CDs que contienen las interceptaciones que sustentan la acusación de la Fiscalía General de la Nación, del doctor Diego Javier Cadena y del doctor Juan José Salazar. Elementos que se solicitaron en original, señora juez, para, lógicamente, ellos hacer todos los temas de verificar cadena de custodia, verificar principio de mismidad, en fin, todos los actos relativos a la defensa. ¿Por qué llamó la atención en este punto? Porque no era el único elemento digital, su señoría. No era el único elemento digital y se solicitó única y exclusivamente en esa audiencia del 9 de febrero dichos elementos. Ante esto, como se lo he venido manifestando, el material probatorio, las pruebas están en el proceso en el radicado 52.240. Claramente, señora juez, lo que se entregó fue copia simple de esos CDs, de esas interceptaciones en ese descubrimiento del 23 y 24 de noviembre. Se solicitan el 9 de febrero que sean y que se presenten los originales y que se traslade bajo protocolos de evidencia forense. Ante esto se lleva y se lo solicita al señor juez tercero penal del circuito ante esta petición, pues generar un aplazamiento, se suspende la audiencia ese 9 de febrero y se fija para el 14 de abril. Entre el lapso del 9 de febrero al 14 de abril, señora juez, se generaron actos por parte de la Fiscalía General de la Nación, solicitudes de estos elementos en original a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se emitieron órdenes de policía judicial, órdenes para cumplir con lo pedido por parte de la defensa.
El 14 de abril, señora juez, después de haber hecho otra entrega de los elementos materiales probatorios que se presentaron en un informe de observaciones de 104 páginas, se vislumbra una nueva petición, su señoría, por parte de la defensa, distinta a la del 9 de febrero, que genera lógicamente este punto frente a la Fiscalía General de la Nación de llamarlo y considerarlo otra maniobra dilatoria. ¿Cuál fue? El 14 de abril, su señoría, se solicita adicionalmente de nuevo frente a los elementos materiales probatorios que no son legibles, se hace una nueva descripción de un sinnúmero de oficios que no eran legibles por parte o elementos que no eran legibles al momento de hacerse el quemado. Se solicita, señora juez, ahora también se genere el traslado bajo protocolos de evidencia forense de toda la evidencia digital contenida en el 52240. Entre ellos, el video filmado por el señor Juan Guillermo Monsalve al momento de la visita del doctor Diego Javier Cadena a las instalaciones de la cárcel La Picota, elementos que lógicamente, como se lo manifesté, sucedería ni el 23 ni 24 de noviembre ni el 9 de febrero fueron solicitados de esa manera, pero nuevamente se esperó hasta el 14 de abril para hacer esta nueva solicitud. Situación que conllevó que lógicamente el señor juez tercero penal del circuito suspendiera nuevamente la audiencia, se realizaron actos por parte de la Fiscalía General de la Nación, se expidieron nuevas órdenes de policía judicial con el fin de dar cumplimiento a este requerimiento por parte de la defensa. Pero adicional a eso, se generaron verificaciones por parte de 7 funcionarios frente a la totalidad de las 179 gigas para verificar qué documentos eran legibles y cuáles no. Y sobre eso, señora juez, solicitarle nuevamente a la Corte Suprema de Justicia copia de los mismos y si los mismos tenían o podían generar una mejor copia. Ante esto, señora juez, se generó un nuevo aplazamiento. Un nuevo aplazamiento que conllevó al 15 de junio. 15 de junio pasado de esta misma anualidad, en el cual nuevamente se llama la atención por parte de la defensa a la Fiscalía General de la Nación, pero ahora con argumentos adicionales, señora juez, solicitando que también se descubran elementos materiales probatorios que se han podido verificar por medio de búsquedas selectivas y que tienen que ver con órdenes a policía judicial del año 2021. Se manifestó que se han ejecutado actos de investigación posteriores a la presentación de la acusación. La Fiscalía desde el mismo 9 de febrero, señora juez, ha explicado a la saciedad que se han ejecutado actos de verificación frente a los testigos y sus familiares, su señoría. Pero se volvió a reclamar y ahora el nuevo argumento es que también la Fiscalía General de Nación debe descubrir todas las órdenes de policía judicial que ha ejecutado o ha emitido dentro del año 2021. Señora juez, estas órdenes de policía judicial, como se lo manifesté a la defensa del señor juez tercero penal del circuito, obedecen a los actos o cada una de las acciones que se han tenido que ejecutar ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para dar cumplimiento a cada uno de los actos que ha solicitado la defensa frente al descubrimiento probatorio. Pero más aún, el mismo 15 de junio, señor juez, se sigue manifestando que hacen falta elementos y viene el punto más importante. Desde el 9 de febrero, la defensa, su señoría, argumentó más o menos que solo con el traslado de las 17 gigas, su señoría, sus investigadores podrían terminar de revisar la información de las primeras 17 gigas, su señoría, a finales del año 2021. Eso fue una manifestación que hizo la defensa frente a las 17 gigas. Pero observará usted, señora juez, de los elementos que se trasladarán, que son 179 gigas, lo que claramente, y como lo manifestó la defensa ahorita el 15 de junio en la audiencia preparatoria, señora juez, se han generado nuevas entregas por parte de la Fiscalía. Ya se está hablando de una cantidad y un sinnúmero de carpetas que ellos pretenden verificar, cuando la realidad procesal es distinta, señora juez. Son 179 gigas que tienen que ver única y exclusivamente con el radicado 52240. Pero como bien también ha llamado la atención la señora agente del Ministerio Público, la defensa no se ha centrado específicamente en el análisis de los elementos materiales probatorios que sustentan la acusación, que es una acusación supremamente concreta, su señoría, y que lógicamente se sostiene en unos elementos
elementos materiales probatorios específicos. Pero se ha llegado a la solicitud de que en cada audiencia se hacen nuevos planteamientos, nuevas solicitudes frente al quemado de evidencia bajo los protocolos digitales, bajo los protocolos de evidencia forense. Pero esto no se hizo, señora juez, desde el 23 de noviembre. El 23 y 24 de noviembre se aceptó por parte de la defensa la entrega de copia simple. No se hizo la solicitud. Y eso ha generado que el 23 de noviembre al 15 de junio, su señoría, se hayan aplazado las audiencias por la realización de la audiencia preparatoria. Y su mismo despacho, señora juez, que es el otro elemento material probatorio, el 8 de junio decidió no conceder la libertad por vencimiento de términos del ciudadano Diego Javier Cadena, del doctor Diego Javier Cadena, teniendo en cuenta que se pudo verificar que existieron maniobras que lógicamente son atribuibles a la defensa con el fin de dilatar innecesariamente esta investigación, este juzgamiento, este proceso. Lo que claro se compadece frente a lo manifestado en el parágrafo primero del artículo 307, señora juez. Estos hechos son claramente atribuibles a la defensa. Y no solo su decisión, señora juez, lo sostiene, no solo su decisión. Eso sería un fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Nos manifiesta lo siguiente frente a una solicitud de libertad por vencimiento de términos, específicamente en el caso del exmagistrado Malo. Es el fallo, su señoría, el AP 1079-2021, en el radicado 59-987, del 25 de marzo del año 2021, su señoría, en el cual, como se lo manifesté, es la segunda instancia de la solicitud de libertad por vencimiento de términos. Y la Corte, abro comillas, su señoría, manifiesta en el siguiente punto lo siguiente. Desde la anterior óptica corresponde al juzgador elucidar en cada caso los aspectos individuales que rodean el trámite escrito como maniobra dilatoria. Pues, lógicamente, la ley procesal no contempla y fenológicamente sería imposible el enlistamiento o catálogo taxativo de circunstancias fácticas pasibles de surgir en las actuaciones judiciales. En el mismo sentido, como todos los derechos fundamentales, el ejercicio de la defensa no puede comprenderse como un concepto absoluto o una actividad sin cortapisas, que restrinja el equilibrio de otras garantías como la pronta y cumplida administración de justicia dentro de plazos razonables, pues cuando se desborda dicha mesura, resulta válido descontar en contra de la defensa la utilización del periodo de tiempo en el que, por su conducta, desnaturalizó el normal cauce de la actuación penal. Cierro comillas, su señoría. Es un auto supremamente nuevo, tiene que ver específica y directamente frente a la pretensión que presenta la Fiscalía General de la Nación y también va de la mano con su propia decisión emitida el 8 de junio. Su mismo despacho pudo verificar, señora juez, un descuento de 140 días de 254 días que la defensa manifestó habían transcurrido, pero sobre situaciones claramente atribuibles a la defensa, señora juez, lo que demuestra que se han generado actos que han perjudicado la realización de las diligencias tal y como lo contempla el artículo 309. A la fecha se mantienen y se sostienen, su señoría, ese peligro de obstrucción a la justicia, porque se han ejecutado esos actos que también delimita el mismo parágrafo. La misma Corte ha manifestado, señora juez, que las peticiones de la defensa se deben de ajustar a términos y a tiempos razonables, pero observará usted, señora juez, de las actas que serán trasladadas a su presidencia y de las constancias, que en ningún momento, el 23 de noviembre, se hicieron solicitudes específicas por parte de los investigadores o por parte de la misma defensa técnica respecto a la entrega de evidencia de manera o con protocolos de copiado forense, su señoría. Se aceptaron las copias simples, se aceptó la entrega de la información de esta manera, pero el 9 de febrero se varía la petición, pero solo se entra frente a un objeto que es el elemento material probatorio de las interceptaciones. No se hace y no se requiere en su momento la totalidad de la evidencia digital. Solo se espera nuevamente hasta el 14 de abril para hacer nuevas solicitudes. Y el 15 de junio, su señoría, se realizan nuevas solicitudes a la Fiscalía General de la Nación para que descubra órdenes del año 2021, señora juez, que verificado está dentro del
a la audiencia del día 15 de junio ya habían sido también trasladadas. Pero lo que manifestó el señor defensor es que lo que requería ahora era los informes, la información, lo que se había entregado. Señora juez, claramente son órdenes que se ejecutaron y así se le explicó al señor defensor respecto a las actividades exigidas por la misma defensa frente a estos copiados forenses y frente a la obtención de las pruebas del proceso 52.240 ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Es así como la Fiscalía General de la Nación considera, señora juez, que estos actos siguen y mantienen el riesgo de obstrucción a la justicia y que, por lo tanto, esta medida seguramente debe ser prorrogada por otro año. Otro año, señora juez, que habilita la misma norma procesal y que, lógicamente, podrá preservar los fines constitucionales que hasta la fecha han sido resguardados con la imposición de ese primer año de medida de aseguramiento por parte del Juzgado 35 Penal Municipal con función de control de garantías. Estas maniobras, tal y como la misma Corte en el auto que le acabo de manifestar, será también trasladado a su presidencia él mismo y a las partes de los intervinientes, es enfática, señora juez, en que las maniobras o estos actos defensivos deben de enmarcarse dentro de un plazo razonable. Pero la defensa casi manifestó el 9 de febrero, su señoría, que con solo 17 gigas se tardaría aproximadamente hasta final de año trabajando 8 horas al día, haciendo una infinidad de anotaciones en la audiencia del 9 de febrero y que hasta la fecha, ese 9 de febrero, se contaba hasta el momento con el análisis de aproximadamente el 30% de la información. Y reitero, solo de las 17 gigas, señor juez. Entonces, claro, esto ha desbordado cualquier plazo razonable. Es más, en la audiencia ya del 15 de junio, la Fiscalía General de la Nación aseveró frente al Juzgado Tercero Penal del Circuito acogerse a cualquier solicitud de rechazo que presentara la defensa frente a la ausencia de descubrimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque es innecesario, su señoría, seguir dilatando un proceso de esta naturaleza que posiblemente no nos estaría llevando a que el día de hoy nos presentáramos ante su presidencia para hacer una solicitud de prórroga, porque generalmente, o si se hubiera analizado, no se hubieran generado estas dilaciones injustificadas, su señoría, por parte de la defensa, muy posiblemente ya estaríamos en audiencia de juicio oral o posiblemente ya también lo habríamos podido terminar. Pero estas maniobras lo que han llevado, señora jueza, es que a la Fiscalía General de la Nación, hoy 17 de junio del año 2021, esté presentando una solicitud de prórroga de medida de aseguramiento ante su presidencia. Estos actos claramente dilatorios, establecidos por el mismo Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías y habilitados, señora juez, su decisión por el auto que emitió la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro de la apelación frente a la negativa de libertad por vencimiento de términos del exmagistrado Malo, señora juez, y en los cuales claramente se enmarcan los hechos que presenta la Fiscalía General de la Nación el día de hoy. Son claras maniobras que son atribuibles única y exclusivamente a la defensa. Él debe asumir esta carga, su señoría. Y la carga que asume, lógicamente, también va de la mano con una prórroga de medida de aseguramiento. ¿Para qué, su señoría? Para seguir preservando, lógicamente, los fines constitucionales que se generarían riesgo con la libertad del ciudadano. Estos son los argumentos, señora juez, sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación sustenta su petición que por parte de su presidencia se prorrogue la medida de aseguramiento emitida en contra del doctor Diego Javier Cadena, se prorrogue esta por un año adicional y se mantenga en detención en su lugar de residencia, en su lugar de domicilio, que fue establecido desde dicha audiencia el 6 de agosto ante el Juzgado 35 Penal Municipal con función de control de garantías. Señora juez, quisiera solicitarle, por favor, por su intermedio, me remitan o si me pueden escribir en los correos las partes y los intervinientes, los correos de cada uno de ellos para remitir los elementos materiales probatorios que sustentaron esta petición. Muchas gracias, su señoría. Cierro el audio para no generar ninguna clase de interferencia. Muchas gracias, doctor. Si es tan amable, me enumera los elementos materiales probatorios que va a correr traslado a las partes intervinientes, por favor, doctor Daniel. Claro, su señoría, constancia del acta de entrega de elementos materiales probatorios de fecha 23 y 24 de noviembre,
constancia, su señoría, permítame, es que ahora se me cerró, permítame, su señoría. Internet. Su señoría, el acta, lógicamente, de la audiencia ante su despacho, de la libertad, de la negativa de libertad por vencimiento de términos, el acta de imposición de la medida, constancia de descubrimiento del 2 de junio del año 2021, constancia de descubrimiento del día 23 de noviembre y 24 de noviembre, constancia de entrega de elementos de fecha 13 de mayo del 2021, constancia de entrega de elementos del 30 de marzo del 2021, constancia de revisión de elementos del 2 de junio del 2 de marzo del 2021, constancia del 30 de abril del 2021, constancia de entrega de elementos materiales del 17 de marzo, constancia de la Fiscalía Séptima Tribunal del 31 de mayo del 2021, eso sería en la cual se incumple una cita por parte de la defensa para recibir los elementos materiales probatorios bajo los protocolos de evidencia forense, en la cual se manifiesta, señora juez, que no se presentaron con los elementos necesarios para poder generar dicho quemado. Correo del 25 de marzo del 2021, su señoría, remitido lógicamente a las defensas, del 25 de marzo, del 30 de diciembre del 2020, del 30 de diciembre también del 2020, su señoría, oficios de respuesta de derechos de petición del 13 de abril y del 13 de abril, y las actas, su señoría, ante el señor juez tercero penal del circuito del 9 de febrero, del 14 de abril, su señoría, y del 15 de junio. Actas de audiencia preparatoria, su señoría. Y la sentencia, su señoría, el AP, permítame, se me volvió a cerrar. El AP 1079, su señoría, del 2021, dentro del radicado 58987, de fecha 25 de marzo del año 2021. Estos son los elementos materiales probatorios que se trasladarán en un Google Drive, su señoría. Doctor, ¿y los testimonios de qué solución en esta audiencia? Su señoría, los testimonios de los ciudadanos ya también serán objeto de traslado, permítame. Estos son un poquito más pesados, porque pues, son las declaraciones del señor Juan Guillermo Monsalve y del señor Carlos Enrique Vélez, que pues, realmente son los que sostienen y mantienen la acusación de la Fiscalía General de la Nación. Eso sí ya se los estoy remitiendo porque son un poco más pesados, su señoría, pues ya que son videos. Perfecto, doctor. Pues voy a esperar a que la Secretaría del Despacho me confirme el recibido de todos esos elementos. Mientras tanto, le voy a preguntar al representante de víctimas si quiere intervenir ya o necesita esos elementos materiales probatorios. Su señoría, puede intervenir ya. Perfecto. Entonces, un segundito, por favor.
Señora juez. Doctor Villalba. Doctor Villalba. Doctora, le escucho. Doctora, ¿le escucho? Ya retorno si me llama la fiscal que me regale 2 minutos, voy a buscar mi cargador. Doctor Daniel. Perdón, usted ya envió los elementos a la defensa del señor Diego Cadenas, que en este momento no hemos recibido nada, doctor. Tampoco los he recibido, señor fiscal. Doctora Laura, doctora Algisa, voy a preguntar, pues ya me imagino que se están remitiendo, pero voy a preguntar qué pasa, porque no se han remitido a las partes. Bueno, señor, gracias.
Doctora Laura, doctora Algisa, ¿me podrían por favor suministrar nuevamente sus correos? Me están diciendo que ya los están enviando, o sea que ya se enviaron, pero quiero verificarlo directamente. Buenas tardes, la plataforma me sacó de la audiencia. Estoy verificando, el doctor Reinaldo Villalba ya recibió los elementos. Doctora, no he verificado en el momento mi correo, pero igual no lo necesito para mi intervención. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctora Algisa, ¿ya recibió los elementos? No, señora, no lo he recibido, doctor Daniel, mi correo aneira@procuraduría.gov.co o aneirapalacios@gmail.com. Doctora Algisa, doctora Laura, ¿podría ser atrevido con ustedes? ¿Me podrían regalar de pronto un WhatsApp con los correos exactos? Pues yo voy a hacerlo también desde mi equipo, voy a remitírselos también, no solo del asistente, sino lo voy a hacer de mi correo personal. No sé si de pronto es por lo pesado de los archivos que no está pasando, lo van a enviar por un Gmail. Sí, ya mismo le regalo mis correos. Doctor, usted puede enviar por chat, ahí en el chat de la... Gracias. Doctor Iván Cancino, ¿ha recibido algún elemento o no? Hasta ahora no, señora. Perfecto, doctor. Su señoría, al despacho, ¿sí ya le llegó? Disculpe. Doctor, me está informando la secretaría del despacho que no ha llegado. Perfecto, señor. Permítame verifico qué está pasando. No hay problema. O dividirse, doctor, para que no quede tan pesado, o mandarlo por el drive. Sí, señora, estoy precisamente hablando con un compañero que es ingeniero para que me colabore de la manera más ágil, la más efectiva. Ya envié los correos para su conocimiento, doctor Daniel. Gracias, doctora. Ya estoy acá precisamente con el del doctor Iván, el de la doctora Laura y los suyos. Y nuevamente el de la señora juez. Me parece prudente disponer de un receso para que la Fiscalía realice ese traslado de los elementos materiales probatorios. Se dispone un receso de 1 hora. ¿Está de acuerdo, señor defensor, doctor Iván Cancino? Por supuesto, señoría. Gracias. A las 2:20, ¿está de acuerdo, doctor Reinaldo? Doctor Reinaldo. Procuraduría, doctora Algisa, ¿está de acuerdo? No tengo dificultades, señora juez. Voy a coordinar una audiencia que tengo de juicio de agencia especial para ver si puedo al menos desplazar 1 hora el inicio. Gracias, señor juez. Perfecto. Su señoría me preguntaba algo, perdóneme. Doctor Reinaldo, voy a disponer de un receso de 1 hora. ¿Tiene algún inconveniente a las 2:20? No, señora, sin inconveniente. Muchas gracias. Representante de la Fiscalía, doctor Daniel, ¿tiene algún inconveniente? Ninguno, su señoría. Sí le solicitaría muy respetuosamente si por parte de su secretaria y por parte, lógicamente, del doctor Iván, de la doctora Laura, de la señora agente del Ministerio Público y del doctor Reinaldo, me informaran inmediatamente, reciban los correos. Ya mismo lo estoy sacando también desde mi propio equipo y se está haciendo por parte del asistente del despacho. Entonces, pues para, señoría, por lo menos tener certeza que ya lo recibieron. Si me informan o que no les llegue. Entonces, se dispone un receso de 1 hora